Gloria al Señor. Hoy vamos a estudiar, a ver lo que es la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia, ¿sí? Esta iglesia, y vamos a ver muchas cosas interesantísimas hoy. Antes que nada decir, recordar un poquito, gracias mi amor, recordar un poquito, una pincelada acerca de estas dos iglesias que estuvimos viendo, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Recuerden que aparte de toda la enseñanza que uno extrae de estas iglesias, estos mensajes, una de esas enseñanzas es que han sido dadas para también evidenciar una época determinada que vivió la iglesia en la historia. Y no está de más recordar esos 7 periodos muy marcados, que la iglesia tuvo que vivir experiencias particulares en ese periodo de tiempo. La primera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, la primera etapa, el primer periodo. La segunda, que va del siglo, más o menos, finales del siglo II al siglo, que es la iglesia de Esmirna, al siglo IV. El tercer periodo es lo que eso se le llama la era patrística, que de ahí se basa mucho de la teología moderna, que no es nada moderno. Como dice el pastor John MacArthur, todo lo que es nuevo no es de Dios, y lo que es de Dios no es nuevo. Amén. O sea, de moderno no tiene nada. Lo único que es algo que se fundamenta en estos grandes hombres de Dios en la historia, en el que tuvieron que defender aún con sus propias vidas la doctrina de Cristo. Luego tenemos la Edad Media, que es muy popular, ¿verdad? Que se divide en 2 periodos, que es la primera parte es la Alta Edad Media y la segunda parte la Baja Edad Media, hasta llegar al escolasticismo, que son los primeros brotes que comenzó Europa a vivir acerca del cristianismo y demás, como personajes como Savonarola, John Knox, los hugonotes, los valdenses, ya del siglo XIV y demás. Luego tenemos la Reforma Protestante del siglo XVI hasta el periodo moderno, que es a lo que yo llamo el resurgimiento de la iglesia evangélica, ¿no? Que ya eso lo vamos a ir viendo en las iglesias, las iglesias más adelante, las iglesias que siguen. Y por último, el periodo postmoderno, que es la iglesia que coincide con la iglesia de la Odisea. En la iglesia de Éfeso, hermano, ¿qué es lo que más nos debería llamar la atención? Que fue una iglesia amada. Fue una iglesia amada por Dios. Ellos vivieron y experimentaron cosas espirituales de las cuales hoy nosotros pues somos invitados por Dios, convocados por Dios a vivir, a buscar esa presencia de Dios, porque en definitiva lo que la iglesia incipiente vivieron fue presencia. Si yo me quedo con una palabra, presencia de Dios, ¿sí? La iglesia de Esmirna, ¿se acuerda? La mirra, ¿verdad? Que es, por otro lado, también es dolor, es quebrantamiento de espíritu, que es la iglesia perseguida. Y ahora vamos a ver, hermano, la iglesia de Pérgamo, en la cual la palabra Pérgamo significa torre de enlace. La palabra pergo, de ahí viene pérgola, significa torre. Y la palabra gamo, que de ahí viene poligamia o monogamia, viene enlace. Por lo cual Pérgamo significa torre de enlace. Además, curiosamente, esta iglesia tiene algunas curiosidades. Porque en esta ciudad fue donde se inventó el pergamino. En la historia, hasta el día de hoy, hay 3 formas de escritura: el papiro, el pergamino y el códice. Y esto es relevante saberlo. ¿Sabes por qué? Porque una de las evidencias arqueológicas e históricas para saber si fulano, mengano, sultano hizo o dijo tal o cual cosa en tal época, lo primero que se ve es si fue escrito en papiro, en pergamino o en códice. Y para que ustedes entiendan un poquito, el papiro es una forma de escritura que se hacía con una hoja de planta y era muy endeble y se deshacía con el pasar del tiempo. Y se inventó por primera vez alrededor de 3000 años antes de Cristo. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el pergamino, que se inventó en Pérgamo, que es lo que la ciudad que vamos a ver, que tiene muchas curiosidades. Y este pergamino se inventó alrededor del 150 antes de Cristo. Y está hecho con piel de animal. Y ya duraba más. Pero no duró mucho tiempo hasta que en el año 200 aparece el sistema códice, que es este sistema. Que eran como tablillas, los primeros códices eran tablillas,
que se escribían con unas, como si fueran unos raspados, ¿sí? Tenía una elaboración con unas grasas de animales y demás, unas tablillas de madera y demás, hasta que se perfeccionó lo que es el papel, ¿verdad? Del árbol. La cuestión que, curiosidades de esta iglesia que vamos a ver, antes de leer, como sabemos hacer siempre, de leer el texto, primero quiero hacer una pequeña introducción acerca de esta ciudad, porque una de las curiosidades que tiene esta ciudad también, hermanos, es que, curiosamente, este periodo de tiempo comprende cuando subió el emperador Constantino en el año 350 después de Cristo, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó que la iglesia dejó de ser perseguida para ser parte o para ingresar a la religión oficial del Sacro Imperio Romano. Y es realmente ahí cuando nace la Iglesia Católica Romana. Por eso la Iglesia Católica Romana tiene un desapego absoluto de la Biblia y un apego muy férreo a las tradiciones. Porque tiene una relación muy directa con la Torre de Babel. Porque se acuerdan que en Apocalipsis 17 y 18 se habla de la iglesia, del catolicismo, de la sede de Roma, de esa ciudad asentada, rodeada de 7 montes, vestida de rojo púrpura, etcétera, etcétera, que se la define como la Babilonia. Y esa torre de Babilonia reaparece aquí, en la ciudad de Pérgamo. Otra curiosidad que tiene esta iglesia es, bueno, que ahí se aparece lo que es la iglesia-estado por primera vez y demás, y es lo que aparece por primera vez. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Quién fue Esculapio? No los escolapios. Esculapio fue, escuchen esto, porque es relevante, fue un dios, uno de los tantos dioses que tenía el mundo helénico, grecorromano, que era el dios de la medicina. ¿Sabe cuál era el escudo o el emblema de este dios? Que, por cierto, surge en la ciudad de Pérgamo. Es un palo, una copa rodeada de una serpiente, ¿verdad? ¿Le suena? Bueno, apareció en Pérgamo. Que además es un símbolo que aparece también en la Organización Mundial de la Salud. Que por otra cosa también, curiosamente, la OMS, o Organización Mundial de la Salud, y las Naciones Unidas están totalmente confabulados para controlar el mundo. Y curiosamente en Pérgamo aparece lo que es la torre de enlace para someter, sujetar y absorber todo el mundo existente. De ahí que la base del catolicismo sea el sincretismo. ¿Sí? O sea, son curiosidades que a mí me llamaron mucho la atención, porque lo que vamos a ver ahora, en resumidas cuentas, es, por ejemplo, quién y qué debe ser la única y máxima autoridad en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Que de no ser así, ni tú y yo dejamos de ser cristianos y esto deja de ser iglesia. Y todos sabes, ¿verdad? ¿No? Bueno, vamos a leer el texto y vamos a ir desarrollando el tema. Para mí es apasionante. Dice así, versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y hasta esto es interesante, lo de la piedrecita blanca, hermano. ¿Sí?
¿Se acuerdan las 4 características de cómo se estructura cada mensaje de la iglesia? La primera es el mensaje y la descripción de quien emite la carta, en este caso Jesús. ¿Y cómo se define Jesús? Y recuerden que esa definición que Jesús hace de sí mismo tiene que ver con todo lo que iba a hablar de esta iglesia. Amén. ¿Y cómo se define Jesús? Como la espada aguda de 2 filos. Cuando analizamos bien esto, realmente en el original más bien viene a decir, el tema agudo tiene que ver con agudizar, es decir, afilar. Es una espada afilada, y valga la redundancia, afilada de 2 filos. Y como el hermano Iván introdujo, quiero que me acompañen a Hebreos 4, 12. ¿Por qué? ¿Por qué se autodefine así Jesús en esta carta? Recuerden que este mensaje que vamos a empezar, que va dirigido a esta iglesia de esta ciudad, tiene que ver con todo lo que la iglesia vivía en ese momento en esa ciudad. Cabe destacar también que Pérgamo era una de las ciudades más cosmopolitas que existía en esa época. Tenía la segunda biblioteca más grande del mundo después de la biblioteca de Alejandría, donde calculaba alrededor de 200.000 volúmenes. Entonces yo no sé si tú eres bueno para los números, yo más o menos, pero yo digo 200.000. Y yo lo comparo, yo tengo una biblioteca de 50.000 libros, entonces, no, hermano, no tengo. Ojalá. Pero la biblioteca mía, no sé si tendrá 500 libros, 800 libros, no lo sé. Pero de ahí a 200.000 libros, hermanos. Y en esa época, además. Otra cosa a destacar también de esta ciudad, miren, qué curiosidad. Resulta que cuando el imperio persa sustituye al imperio babilónico, en el imperio babilónico había una costumbre que era de que había unos sacerdotes que eran sacerdotes que le llamaban sacerdotes mágicos, así se les llamaba, y eran unos sacerdotes que entre tantas cosas que ellos hacían y enseñaban, la enseñanza principal de escuchen bien, de estos sacerdotes era que ellos decían ser los puentes entre los mortales y los dioses. Ahora yo pregunto, ¿quién hasta el día de hoy se autoproclama sumo puente o sumo pontífice? Que es lo mismo. Curiosidad, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, aquí ya empezamos a trastocar el tema de la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Bueno. Hebreos capítulo 4, versículo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús, recuerden una cosa, hermano. Como decía Iván, ¿ustedes creen que Dios tiene vida? No, Dios no tiene vida, Dios es la vida. No, pero está bien, tiene vida. Pero Él es la vida. Dios no tiene amor, es amor, es la esencia de todo lo que respira, de todo lo que ve, de todo lo que oye, de todo lo que toca, lo que no toca y lo que está más allá y todo lo que está escondido, y todo lo misterio, eso es, y aún mucho más, es Dios. De ahí Romanos 11:33. Oh, sabiduría, cuán insondables son tus caminos y qué inescrutables son tus juicios, porque por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas. Y esto lo digo porque el mismo Jesús es la palabra encarnada, y aquellos que se dicen decir Jesús es mi Señor y yo le amo, tiene que ser demostrado por medio de un apego a la palabra de Dios. Yo no puedo decir amo a Jesús, Jesús es mi Señor, cuando hay un desapego a la palabra de Dios y aún más, una desobediencia a lo que la palabra de Dios me está enseñando. Y aquí vamos a ver por qué. Porque Pérgamo, la iglesia mundana, la iglesia adúltera, la iglesia corrompida. Y uno dice,
Pero, hermanos, estamos hablando de una iglesia. Miren, vamos a seguir porque espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne. ¿Qué significa discernir? Juzgar. La palabra, aquí la palabra que se emplea es critica. Crítica. Te critica. La Biblia te critica. La Biblia te juzga. La palabra de Dios te juzga, me juzga. Y además, discernir significa separar. Separar. Discernir, separar. Ahí existe una dicotomía siempre en el ser humano. Por eso el hombre de doble ánimo es inconstante, porque solamente hay dos caminos en el hombre. No hay tres, hay dos. El camino del bien, el camino del mal. El camino de lo celestial o lo terrenal. Lo espiritual o lo carnal. No hay más. Y bien dice Romanos 8:5, que el que pertenece a la carne piensa en las cosas de la carne. Y el que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu. ¿Se acuerdan cuando yo le decía, hermano, no se trata de creer, se trata de pensar? ¿Cuánto tiempo piensas tú o yo en las cosas de Dios? Todos los días. Porque según tus pensamientos serán tus obras. Porque el timón de mi vida son mis pensamientos. Como se suele decir que incluso en la psicología moderna lo han adoptado. ¿Sí? Y lo habéis oído alguna vez. Siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Siembra un acto, cosecharás un destino, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? Así que, aquí, hermano, renovaos en el espíritu de vuestra mente, alma. La mente tiene que ser renovada en una mente espiritual, una mente donde esté encajada, que esté con las cosas espirituales. Porque si no, seremos parte de Pérgamo. Nos guste o no. Bien engañaditos, sí, porque nos autopercibiremos o creeremos que no lo somos, pero posiblemente sí. Siento decirlo. Y bueno, ¿qué más decir de este pasaje cuando sigue diciendo? Por eso siempre hace esa constante dicotomía. Tuétano, ¿sí? Porque cuando dice que dos filos, parte el alma, y dice, y el espíritu. ¿Por qué dice alma y espíritu? Y aquí viene la respuesta. Coyunturas y tuétanos, pensamientos e intenciones. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene que ver con las intenciones. La actitud, el espíritu, lo espiritual está sobre cualquier otra cosa. Y el espiritual juzga todas las cosas. Y él discierne todas las cosas. Y luego, las coyunturas y los tuétanos. Ustedes saben lo que es el tuétano. El tuétano es lo más profundo que tiene la parte fisiológica del ser. Es la parte dentro del hueso. Bueno, hace una analogía del espíritu y el alma. El alma, si es espiritual, pues va a entrar en lo más profundo. ¿Qué dice? Por ejemplo, Colosenses. Hoy se leyó Colosenses 2:19. Yo quiero leer el 3 y el 19, porque el 19 dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Amén. Pero ¿sabes lo que dice el versículo 3? Dice que en Cristo están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, hermano. Y yo, miren, hermano, yo no soy muy listo, y te lo digo de verdad, esto no es una frase hecha, no me creo muy listo. Pero gracias a Dios que esa falta de se lo ponga en las manos de Dios para que Él piense por mí. Porque luego vamos a ver algunas cositas con respecto a estas cuestiones. Porque gracias a eso, hermano, por la gracia y pura gracia de Dios, he sabido escoger a lo largo de mi vida decidir a quién servir. O al sistema del mundo o a Dios. Ahora, seguimos adelante. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora bien, versículo 13 dice, yo conozco tus obras, no aparece en los originales. No está mal, pero aquí lo vamos a parafrasear tal como dice en el original.
que dice, yo conozco dónde moras. ¿Sí? Y dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Ahora, vamos a hablar varias cositas de esto. Lo primero, vamos a hablar de lo segundo, el trono de Satanás. Si aquí dice que el trono de Satanás es el sillón del emperador romano. Constantino fue el primer emperador que pasó a ser de emperador a papa. Es decir, de emperador al obispo máximo líder del cristianismo pagano. Es decir, la cizaña. Es decir, la falsa iglesia. ¿Ven? Y yo pregunto, si Dios dice que el trono de Satanás es el cetro del imperio del emperador romano, entonces al día de hoy, ¿dónde está el trono de Satanás? Hagan sus cálculos. ¿Dónde se encuentra el trono de Satanás? ¿Se acuerdan cuando veíamos un poco de escatología que decíamos en Daniel 9:26? Cuando hablaba de que un príncipe ha de venir, Roma, principal príncipe. Está hablando de un demonio, del cetro, Satanás. Así que, lo primero eso, que trono de Satanás. Pero miren algo, hermano, miren, dice, ¿dónde moras? Yo sé dónde moras. Aquí hay algo que quiero que ustedes presten atención. Yo esto alguna vez lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar porque hay muchos hermanos que nos están viendo a través de las redes y que no lo saben. Y que siempre es bueno repetir enseñanzas. Miren, no es lo mismo estar que morar. Nosotros cuando a ti te preguntan, díganos usted la dirección de vuestra habitación, de vuestra morada. Tú no das, ¿a que no das la dirección de la iglesia? O la dirección de tu trabajo. Tú das la dirección de tu casa, ¿verdad? Porque tú moras ahí. En todo lo demás tú estás. O estamos. Pero en nuestras casas moramos. ¿Vale? ¿Y qué particularidad tiene la palabra morada? Morada significa estancia permanente donde uno realiza toda la vida. Toda la vida. Ahí está tu corazón, ahí está tu familia, ahí está tu vida, ahí está tu pasado, tu futuro, tus hijos, está todo ahí, en donde tú moras. Ahora, ¿se acuerdan en Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? Pentecostés, por primera vez en la historia, el Espíritu Santo haría morada en las vidas humanas. Nunca había habido morada del Espíritu antiguamente. En Pentecostés fue la primera vez. Y por eso la iglesia, o la persona, se convirtió en templo. Porque el templo evoca perpetuidad, eternidad. Escuchan esto. Cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque había perpetuidad, porque había eternidad, porque había morada, había un compromiso de pacto eterno. Y aquí quiero llegar al punto. ¿Dónde está tu morada? Porque yo les voy a decir una cosa, hermano. O el Espíritu Santo mora en mí y por ende mi intimidad y mi vida está con aquel que mora en mí, o moraré en el mundo. Mire, quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 3:10. Miren lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a quienes, a los que moran sobre la tierra. Moran sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza caída por el pecado, tiene su morada en la tierra. El hombre natural mora en la tierra. Se mueve por lo que ve, se mueve por lo que siente. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios?
Cualquiera pues que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre victorioso. Y esta iglesia, la verdadera iglesia, se mantiene amorosa con Dios, en intimidad con Dios, conectada con el cielo, que en lugar de estar allá, rodeado del mundo, está con el pueblo de Dios. Como decía en Hebreos 11, con Moisés, que prefería los vituperios de Egipto que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso te crea, y yo hablo de esta manera, hermano, que no estoy muy acostumbrado a hablar así, porque me crea un celo dentro. No se crean que soy yo el que habla así, es el que está en mí morando, el que habla así. Te lo puedo asegurar. Me decía Sonia al venir al camino, oye, miren, estas hojas las he escrito a mano. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben la guerra que yo tuve con esto. Y me dice Sonia, ¿qué pasaría si se te estropea esto? Me lo he aprendido todo de memoria. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque lo vivo. Esto no es un cortar y pegar. Ayer lo leí, hoy lo digo. Eso lo pueden hacer ustedes. Después decir, hermano, cuando usted pueda, mira, lee el libro tal de no te, vete a YouTube, métete aquí, allá, lee. Pero es una transmisión de vida lo que se necesita para transmitir vida, para que haya vida espiritual en tu vida. No mera información. Para que la vida sea transformada realmente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque es Cristo morando. Y Cristo redarguyendo. Es decir, ¿qué significa redarguir? Presentar batalla, presentar oposición ante el pecado. Yo soy pecador, pero hay alguien que mora en mí que le está presentando batalla al pecado de mi vida. Y no me deja hacer lo que yo quiero. Porque estoy rendido a sus pies. Pero si yo, hermano, miren, si yo no hay nada que me frene, ¡ay! ¿No será que el Espíritu no está morando en mí? Si yo llegase a saber que el Espíritu no mora, yo me muero. Yo me muero, porque hermano, estoy tan enamorado del Señor, tan apegado que yo no quiero otra cosa, ¿eh? Y a mí me dicen que me quitan el Señor y yo prefiero que me lleve, o que yo qué sé. Porque no quiero el mundo, no amo al mundo, hermano. Ni las cosas que tenemos, no las amo. Aún más, las detesto, las aborrezco. Así de claro. Las aborrezco. Y qué dolor me da a mí cuando hay cristianos, hermanos míos, que están con el mundo como si no pasara nada. Y no digan que no hay enseñanza, ¿eh? Digan que no hay enseñanza. Si no, será por enseñanza. Por lo cual, peor es el juicio, ¿eh? Es que yo no sabía, ¿cómo que no sabía? Si te machacaron cada domingo que tú ibas, te machacaban con lo mismo. ¿O no? Hey, yo soy el primer machacado, ¿eh? Porque cuando ya yo tengo que preparar esto, ¿te crees que el Señor no me cae la del pulpo a mí también? Pues cae a todo, ¿eh? Amén. Yo conozco, dice, ¿dónde moras? Entonces yo podría hacer una pregunta, ¿dónde mora tu corazón, hermano? ¿Con quién estás tú compinchado? ¿Con quién estás entrelazado? Dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero, aquí viene la iglesia verdadera, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabe lo que significa retener el nombre de Dios? La palabra retener en griego significa agarrar fuertemente y no dejarlo escapar. Mira, si yo ahora te doy a ti un lápiz, ¿tú qué haces? Lo coges, ¿verdad? No es esa la palabra que aparece aquí. Y saben que yo sé que muchos retienen, cogen la palabra así como si fuera un lápiz. Ahora yo te digo, de una altura de 50 metros, cuélgate de una cuerda, agárrate. ¿Cómo te vas a agarrar a esa cuerda? Bueno, esa es la palabra que aparece.
Entonces, la pregunta, ¿cómo agarras tú la palabra de Dios? ¿Como miel para tu boca? ¿Que depende tu vida de ello? ¿Que depende tu futuro de ello? ¿Que depende todo lo que te rodea de ello? ¿O simplemente como una mera opción? Y que luego, evidentemente, no se entiende, muchas veces la palabra no se entiende porque no se vive. Porque lo más profundo del ser es la actitud. Y si en mi actitud no está el vivirlo, Dios no me va a dar, Dios no me va a revelar nada. Porque todo lo que Dios revela es para vivirlo. Y si no estás dispuesto a vivirlo, no pretendas que Dios te muestre, te haga entender. Porque la semilla que cae en buena tierra, ¿se acuerdan que dice, oyó, entendió y actuó? Así que, dice, ni aún, no retienes y no has negado mi fe, obvio. Ahora, ¿sabías que hay dos formas de negar la fe? Tres formas de negar la fe. La primera y más patente es cuando te ponen un arma y te dicen, o reniegas de Dios, te mato. ¿Sí? La segunda es cuando uno, pues, en el diario vivir, uno, pues, dice, bueno, vive, estás con un pie en el mundo, con otros pies en el Señor. Con un pie en el mundo, con un pie en el Señor. Estás renegando del Señor, hermano. Porque todos los que conmigo no son, contra mí son, los que conmigo no recogen, desparraman. Y a los tibios yo los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero tanto yo estoy por aquí, por aquí, porque me gusta esto y porque me gusta lo otro, estás renegando de la fe. Y eso es lo más común. Y la otra también muy patente es cuando ya empiezas como tú ya te has intoxicado del mundo, ya empiezas a renegar de Dios, ya las cosas no las empiezas a ver no muy claras, es que la iglesia dice esto, me van a lavar la cabeza, me están encantando por aquí, ¿no? Y ya empieza, entonces ya está, ya renegó de la fe. ¿Pero por qué renegó de la fe? ¿Sabes por qué? Porque no estaba arraigado, no estaba sujeto fuertemente a la palabra. Y el Dios de este mundo, que ciega el entendimiento de los incrédulos, es el que hizo que no le resplandeciera la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Usted se acuerda cuando dimos Judas? ¿Se acuerda que hablamos de el error de Balaam? Mire, para resumir, ¿quién fue Balaam? Fue un traidor. ¿Y qué palabra emplearía yo para el tema de Balaam? Sobornabilidad, o sea, soborno. Y escucha, presta atención en esto. ¿Sabías tú, hermano, que cuando tú o yo disponemos nuestro corazón, nuestra mente o nuestro oído al mundo, estamos siendo sobornados por el mundo? ¿Sabías que cuando tú un viernes, en lugar de estar con tus hermanos, porque es el Espíritu Santo que está, tú estás a lo mejor vestido de blanco y rojo? No lo sé, eso no lo sé. Lo digo hipotéticamente por si fuera así, ¿sí? Que puede ser. Vestido de blanco y rojo, participando de las obras infructuosas de las tinieblas, en lugar de reprenderlo. Ahí está tu corazón, ahí está tu mente, ahí está tu vida, ahí está tu morada, ahí. Cuando dice, porque has sido sobornado y porque has claudicado al soborno. Porque el diablo no es tonto, hermano. El diablo es... ¿Ustedes saben que una de las orígenes de la palabra, qué significa la palabra demonio? Ser inteligente. ¿Tú crees que tú o yo somos más inteligentes que un demonio? No somos más inteligentes. A ti y a mí nos da vuelta como quiere. A menos que Cristo muere en mí. Y que su palabra me salvaguarde y me preserve. De lo contrario, o mundo o Dios. O blanco o negro. O calentito las cosas del Señor. O frío. Pero hermano, no hay términos medios. Dice, bueno,
se me olvidó de comentar el tema de Antipas, ¿no? Porque dice que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Sabes no se sabe exactamente este Antipas, pero posiblemente se crea que fue el obispo de Pérgamo. Miren, para que ustedes entiendan, para que dominen conceptos, la palabra obispo, pastor y anciano viene a ser lo mismo. Solo que cuando se menciona con estas tres formas de palabra para acentuar algo en particular. ¿Sí? Un obispo, la palabra obispo, episcopal, es un obispo, significa responsable. Y esa palabra acentúa el tema de la autoridad. Amén. La palabra anciano, presbítero, en griego, significa bagaje, significa experiencia de vida. Y un pastor es aquel que sirve, alimenta. Pero realmente un ministro del evangelio es un obispo anciano que pastorea. ¿Por qué? Porque tiene autoridad, porque tiene experiencia y porque es un fiel servidor de Cristo. Lo digo esto porque la palabra obispo, este hombre era obispo. ¿Y sabe cómo murió este hombre? Murió ahogado y quemado en un toro de bronce, que hace alrededor de 300 años antes de Cristo se creó la fabulosa idea de torturar a las personas en una imagen de un toro de bronce, donde había una puerta, lo metían dentro, cerraba y le prendían fuego al toro. Imagínense. Y este hombre fue muerto así por defender el evangelio. Al punto que fíjate cómo lo menciona el Señor aquí, la importancia. Marte, testigo fiel, amor a Dios. Balaam, y escuchen esto, les voy a decir algo. Yo lo tenía por aquí en la mente, pero esto me lo hizo enfatizar, me lo precisó cuando estudié esto. Si tú me preguntas, a ver, Julio, ¿qué ves tú a todos estos años de vida que tú tienes en el Señor? Dime en resumidas cuentas, ¿qué has visto y qué ves con respecto a los gobiernos del mundo y las religiones del mundo? Incluidas muchísimas iglesias evangélicas. ¿Sabes qué he visto yo? ¿Cuál es la raíz de todos los problemas? Las doctrinas de Balaam. Gente sobornable, pastores que en lugar de estar alimentando al pueblo y dando su vida por el pueblo, con la verdad de Dios, que es la única que nos hace libres. La verdad es lo único que nos hace libres, hermano. Están compinchados, sobornados por estructuras eclesiásticas. Y cuando tú empiezas a rascar, adivina dónde es como una cuerda y dices, ¿dónde va esta cuerda? Y empiezas a tirar, a Roma. Qué curioso. Pero sí, esta cuerda comenzó protestante, evangélico, bíblico, ¿sí? Tira de la cuerda y vas a ver a dónde vas a parar. Ahora, si la cuerda está conectada con el cielo, hermano, que me da igual que me quemen en toros de bronce, me da igual. Yo no voy a vender la verdad por nada del mundo, hermano, porque la verdad vale más que yo. Yo no valgo nada al lado de la verdad. Y si yo no estoy dispuesto a amar y defender la verdad, que Dios me quite el ministerio y ponga otro que valga. Porque si no, no vale la pena. Y es aborrecer el mal, hermano. Y uno lo trata de decir de una forma, de otra, pero es que, hermano, es una guerra. O estás con Dios o estás contra Dios. Decide a quién vas a servir. ¿Se acuerdan en el retiro, Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor, pero tú decides a quién vas a servir. Conságrate, estate caliente en Dios. Estate donde está el pueblo de Dios, aunque te aburra, y aunque te duerma, y aunque no quiera, y aunque aquellos te soborne con diversiones y juegos, y lo que sé, yo qué sé. Y yo no lo digo por vosotros, pero se lo digo a vosotros. Y como sé que hay muchos que me están escuchando, posiblemente a alguno les caiga, ¿no? Porque en todo el mundo hay fiestas, ¿verdad?
Paganas, todas paganas, eso sí, pero fiestas. Y vamos a ver más adelante, porque Dios es un Dios de fiesta, hermano. Dios no es un Dios de, oh, qué triste, qué dolor, qué aburrimiento. Nada que ver. Dios es un Dios de fiesta. Aún más las fiestas de Canaán, vamos a celebrar en el cielo. Y va a haber jolgorio, y va a haber fiesta. Va a haber alegría. Pero la verdadera alegría es como la paz y la falsa paz. Yo os doy la paz, pero no como la da el mundo. Dios nos da la alegría, pero no como te la da el mundo. Miren lo que dice. Y también, oh, qué casualidad. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por eso tiene que ver, hermano, torre de enlace, fornicación, adulterio o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Almas adúlteras, almas que se entrelazan, que son hijos de Dios, pero se entrelazan con cosas del mundo. Dios hace, porque es vomitivo, hermano, eso. Yo prefiero ver un hermano que me diga, pastor, tengo que hablar con usted porque no entiendo esto, yo ya aquí para allá, venga. Está frío. A cualquiera que tú le hagas, entra en calor. Pero el tibio, ¿sabes qué es? El tibio es alguien que sabe dominar un mundo y el otro. ¿Y por dónde le entras? No le puedes entrar. Porque ya sabe todo, sabe mucho. ¿Pero para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más consejos? ¿Y para qué más está? Y va a seguir haciéndolo. Porque es un hombre de doble ánimo, de dos almas. Dice, versículo 15, y también a los que retienen, vuelve a emplear la misma palabra, retienen, porque tú, hermano, o retienes la verdad del Evangelio, o retienes la doctrina de los Nicolaitas. Porque, fíjense, miren, en la iglesia de Éfeso, ¿qué dice? Las obras de los Nicolaitas. Aquí habla la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas muy famosos, Porque las obras de los Nicolaitas tienen que ver con la inmoralidad. Escucha esto. Con la inmoralidad. Y la inmoralidad, hermano, es cuando tú juegas con el pecado y juegas con el mundo. Y estás aquí, allá, estás ahí. Pero ¿sabe cuál es la doctrina de los Nicolaitas? Que esa corrupción espiritual, porque es corrupción espiritual, conlleva un desdoble o un darle la vuelta a las cosas que Dios instituyó. Por ejemplo, el funcionamiento y la vida de una iglesia. ¿Qué es lo que enseñaban estos Nicolaitas? La jerarquía. ¿Saben por qué? Miren, yo les pongo un ejemplo hipotético. Imagínense que le digo a Ariel, empezamos con Ariel, con nuestro hermano Iván, que somos el equipo, los responsables de llevar a la iglesia adelante. Y empezamos entre nosotros, venga, oye, con preferencias. Me dice Iván, mira, tengo a mis hijos o a mi hija, no, qué tal, qué cual. Pero sabe que si hacemos algo con ellos es injusto, porque Dios nos pide equidad, ¿verdad? Pero como es Iván y es parte del liderazgo, no, hombre, ¿cómo no le vamos, no? O Julio, mira, Sonia, tal y cual. Hombre, es mi mujer, es la mujer del pastor, ¿cómo no vamos a tener preferencias? No, hermano. No. La palabra de Dios instituye que el único que dirige, que controla y que decide es Cristo, que es la cabeza. Y delante de Él somos todos servidores unos a otros. Uno una función, el otro otra función, el otro hace esto. No hay jerarquía, no hay preferencia. Entonces eso se evita el ser sobornable y la jerarquización de la iglesia. Vayan conmigo a Mateo 20. ¿Por qué? Porque si nosotros preguntamos dónde está la verdadera jerarquía, por llamarlo de alguna manera, o el buen funcionamiento de la iglesia, miren lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25. 25. Miren lo que dice el Señor Jesús. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes, Nicolaitas,
de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sabes la cantidad de iglesia que vive esto? Bueno, el catolicismo es esto. Hay un tráfico de influencias a nivel del gobierno y a nivel de iglesias paganas, terrenales y demás, que da, hermano, repudio. Les digo sinceramente. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, hermano, ¿tú quieres ser grande? Grande en el Señor. Te recuerdo que la palabra Saulo significa grande y la palabra Pablo pequeño. Cuando Saulo era grande, era un perseguidor de la iglesia. Y cuando se pasó a Pablo, pasó a ser pequeño, pasó a ser un servidor de la iglesia. Decidamos si queremos ser grande o pequeño. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, esta iglesia estaba morando en un lugar donde estaba el trono de Satanás, donde imperaba la jerarquía y donde la iglesia ya empezó a corromperse a un ritmo, pero aceleradísimo. Y donde porque claro, pasaban de una persecución viviendo en catacumbas, en cuevas, pero que eran una iglesia, porque tú imagínate, hermano, imagínate que nosotros en lugar de estar aquí, estemos perseguidos por el sistema del mundo, porque nos odia, eso tenlo en cuenta, y que nos tengamos que ir a vivir al campo, por ahí y demás, pero no tú solo, nos vamos todos, porque yo te voy a ayudar, hermano, te voy a bendecir y te voy a cuidar, y yo voy a dar mi vida por ti, hermano, si hace falta. No voy a permitir que venga el diablo o el enemigo y te haga daño. Daré todo de mí, y espero que ustedes tengan el mismo sentido. Pero eso una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Bueno, la iglesia al final lo experimentó. Pero pasaron de eso a pasar a una iglesia, tranquilo, la comodidad. Ahora vienen los Sanfermines, queridos cristianos, y ahora podemos irnos a, por ejemplo, como ejemplo. No digo que pase, digo que podría pasar, amén. O que vienen las fiestas del Pilar en Zaragoza, ¿no? En Egipto. Entonces ya hay que ir para allá, ¿no? Y no, hermano, mi fiesta está con mi pueblo. Mi fiesta está, y mi fiesta. Ahora, y si el pueblo es vituperado, yo quiero ser vituperado juntamente con el pueblo. Y lo hago con gozo, hermano. Porque son mi gente, es mi pueblo, es mi vida. Así que, dice, los que retienen esta doctrina nicolaita, la jerarquización, la potestad, el enseñorearse, eso tiene, hermano, tú quieres verdaderamente decir, Señor, quiero sentirme útil, arremángate espiritualmente hablando, arremángate y ponte a trabajar. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta hacer? De repente estás así y haces así y ve la necesidad de un hermano. Súplela. ¿Qué pasa? A ver, ¿alguna vez te has preocupado si la iglesia va bien para pagar todos los gastos, todas las deudas, los aumentos que nos hacen de alquiler y demás? Para decir cómo estamos. Y esto son cosas rudimentarias, amén. Eso es lo secundario de lo secundario de lo secundario. Pero lo principal es la edificación espiritual, hermano. Y yo te voy a decir una cosa, y esto no es una frase hecha, Cuando yo, y los digo de corazón, cuando yo estoy en una reunión con mi gente y yo no te veo a ti, a quien sea, a mí, ¿sabes qué? Me duele el corazón, ¿sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, y te lo digo, y no es una frase hecha, aunque tú no lo creas, yo recibo de ti. Tú me bendices. Por eso me pongo tan mal cuando no los veo. Porque si fueran gente, hermano, que a mí me da igual, no diría, me callaría porque me daría igual. Pero cuando veo hermanos entrar por la puerta y sé que a lo mejor su hermano ha hecho un sacrificio en venir, te puedo asegurar que me alegra el corazón. Tu actitud me edifica. Y espero que la mía también te edifique a ti. Espero. Así que, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. ¿Cómo le dice la iglesia que se arrepiente? ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Hombre, si mi pueblo, como dice en segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y buscare
y adorar, entonces yo oiré del cielo sus oraciones, sanaré su tierra, etc. O sea, tú y yo nos tenemos que arrepentir de muchas cosas, hermano, ¿sabías? ¿Y sabías que arrepentimiento no es remordimiento? Ay, lo que me estás diciendo. Ay, es que yo ayer estuve y ahora me... No, eso es remordimiento, hermano. Arrepentimiento se acabó. La palabra metanoia. Se acabó. Ya no lo hago más. Ahora me consagro a mi Dios. Amén. Eso es. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto. Miren, para concluir, ir concluyendo ya. La palabra dice arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Qué significa vendré a ti pronto? La palabra vendré a ti pronto evoca la segunda venida de Cristo, que por cierto, es el mensaje de todo el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El espíritu el espíritu de Apocalipsis, el espíritu del mensaje que es Cristo, y la segunda venida de Cristo. Ahí se encierra todo. Y hoy empiezo a hablar. Recuerden que estas 7 iglesias son las 7, el reinado milenial. Las 7 iglesias vienen a enseñar el reinado milenial como las 7 parábolas del reino. ¿Qué reino? Reino milenial. ¿Sí? Entonces, en estas 7 iglesias encontramos todo el compendio, toda la enseñanza de toda la Biblia de lo que Dios quiere para las iglesias. Todas. Así que, dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué le peleará? ¿Con piedras? Con la espada de mi boca. Pero miren Apocalipsis 3:11. Por ejemplo, vuelve a repetir. He aquí, yo vengo pronto. Retén, la misma palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Retén lo que tiene. Y miren Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurado, feliz el que guarda las palabras del libro de esta profecía. ¿Por qué? Porque yo vengo pronto. Maranata. Cristo viene, hermano, prepárate. Que no te pille como las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite en su lámpara y luego golpearon, Señor, te quiero entrar. No, porque tu corazón estaba con el mundo. Y yo te dije que yo de mi boca vomité los tibios. Yo no podía hacer nada, no me dejaste hacer nada. Sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y tú no guardaste tu corazón. Porque tu corazón estuvo enredado, adulterando con los placeres del mundo. Y nunca, en hechos, nunca me dejaste entrar en tu vida. Porque yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno ya me voy, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es sencillo o no es sencillo, hermano, el Evangelio. Ahora levantémonos y pongámonos a trabajar para la obra del Señor. No hagamos como los judíos o los rabinos que se ponen a disertar porque el hebreo, el griego, por aquí, por allá, por acá. Es ejecutar, es actuar. Amén. Así que eso es un ejemplo de cuando dice, vendré pronto, pero dice, ¿a quién le manda arrepentirse? A la iglesia. Pero escuchen esto, a mí me encanta el Señor. Porque dice, es como si dijera, Eva, arrepiéntete. Y tú me preguntas, ¿por qué? Porque si no, pelearé con Erika. ¿No? Pelearé contra ellos. ¿Contra ellos quién? Contra todo lo que en las iglesias muchas veces están entrelazados como amigos del mundo. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Julio, mira, yo veo tu vida y yo veo que tú estás con el mundo, estás con mi iglesia, con mis cosas, el mundo. Arrepiéntete, ¿sabes por qué? Porque cuando yo me manifieste en tu vida, tú vas a quedar desnudo, te vas a quedar avergonzado, vas a querer que la tierra te trague, porque me vas a ver a mí a hacer lo que tú no has hecho en toda tu vida. Pelear contra el enemigo.
No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento. ¡Hay una guerra! Y si yo no peleo, Él vendrá en la segunda venida y dirá, apártate, los escenificos, ¿sí? Apártate, Julio, que no eres capaz ni esto por mí. Ya lo voy a hacer. Y mira, lo que tendrías que haber hecho, mira. Y con la espada, con la palabra, con la única arma que tiene el cristiano, contrarresta los embistes del enemigo y todo lo que el diablo quiera hacer con la iglesia. La verdad, permanecer en la palabra de Dios, nos convierte en discípulos de Cristo. Y eso nos hace conocer la verdad y la verdad nos hace verdaderamente libres. Porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no le juzga a nadie. Nadie. Esa es autoridad, hermano, que no te la da el mundo. Ni te la da una cátedra. Te la da el Espíritu Santo. Porque mora en ti. Y porque te empuja, porque te ilumina. Porque en Cristo están escondidas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, hermano. En Cristo. ¿Se acuerdan la parábola del tesoro escondido? Es un tesoro Cristo. Versículo 17. Me encanta esto, aunque se repite todas las 7 iglesias, se repite. El que tiene oído, oiga. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Ustedes saben lo que significa, ¿verdad? ¿Cómo decir? Perdón, Eduardo, que te ponga como ejemplo, donde hay confianza. Es como si te digo, Eduardo, tú ya sabes todo. Ahora lo que te falta es prestar atención y no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de las palabras, pero ya sabes todo. Tú tienes oído, ¿verdad? Sí, oye lo que el Señor te está diciendo, ¿eh? Pero luego no me vengas a mí llorando con cosas que tal, no. El que tenga oído, oiga, ¿eh? Porque, ojo, porque en el día del juicio no habrá contemplación, porque se derramará la ira de Dios sobre todos los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se derramará la ira de Dios. Y esto no es por infundir temor, eso es simplemente para que conozcamos lo que nos espera si no vivimos una vida digna de aquel que se merece que le honremos y le adoremos de verdad y de corazón. Y no andemos por aquí. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 9. Versículo 4. Dice, ¿qué dará el Señor al que venciere? El maná escondido, ¿verdad? ¿Qué es el maná? Ustedes saben que el maná era ese alimento, ¿verdad? Que los israelitas recibieron en el desierto cuando estuvieron 40 años vagando. Bueno, vagando no, porque el Señor estaba. Mientras el Señor esté, no se vaga, ¿sí? Pero sí dando vueltas en el desierto por desobediencia. Y el Señor hizo en lugar de... Porque en el desierto no tienes nada. Y Dios les tenía que alimentar. Entonces, ¿qué hacía del cielo? Bajaba el alimento, ¿no? Miren, versículo 4. El cual, y esto que vamos a leer, hace una descripción de lo que estaba en el arca del pacto, en el arca de la alianza. ¿Qué cosas había en el arca de la alianza? El arca de la alianza representa presencia de Dios, morada del Espíritu, poder de Dios, autoridad de Dios, alimento, luz. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, donde están los 10 mandamientos. Ahí, entonces, como recompensa, ¿qué nos va a dar el Señor? El disfrutar de la presencia de Dios a través, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como espada aguda de 2 filos que sale de la boca de Dios. Y eso es un privilegio, hermano. Es un privilegio. ¿Sí? Ahora, aquí viene, hermano, la piedrecita, la famosa piedrecita blanca que tiene el nombre. Miren, de todas las cartas, siempre
y no solamente en las 7 cartas, en todos los evangelios, ¿qué hacía Jesús para enseñar al pueblo y que el pueblo pudiera entender el mensaje de Dios? Utilizar cosas cotidianas, cosas de la vida y transportarlo al mundo espiritual, ¿sí? En este caso, ¿qué es esa famosa piedrecita? En aquella época, en Roma, en el Imperio Romano, se acostumbraba a que cuando había una fiesta de la corte romana, una fiesta importante y demás, se sabía usar una piedra color blanca oblonga, aplastada, que se podía partir fácilmente. En esa piedra, escucha bien esto, donde radica la enseñanza aquí. En esa piedra tú ponías tu nombre en un lateral y en el otro lateral ponías el nombre del que te invitaba a la fiesta. Entonces, ¡plac!, se partía y tú te ibas. Cuando llegabas al lugar para participar de la fiesta, tú mostrabas la piedra. Y tenías que encajar con la piedra que se había partido con el nombre del que te invitaba, del anfitrión. ¿Qué pasa? Jesús dijo, como recompensa yo le daré esa piedrecita que ustedes van a la fiesta, que pueden entrar y que son privilegiados de entrar porque no cualquiera iba, tenías que ser invitado. Yo les voy a invitar a mi fiesta y yo les voy a dar esa piedra en la cual solo el nombre está escondido, que solo yo sé quién eres tú, porque yo te he dado un nombre y un nombre nuevo. Así que, espiritualmente hablando, nosotros tenemos una piedrecita. ¿Y dónde está la otra piedra? Es que la tiene el Señor. Y el Señor tiene el nombre, yo tengo el nombre del anfitrión, y el anfitrión tiene el nombre mío. Cristo tiene mi nombre en el libro de la vida también, en la cual ninguno entrará en el reino del cielo a menos que esté inscrito su nombre en ese. Amén. Así que, hermano, espada aguda de 2 filos, máxima autoridad, debemos no vivirlo, desvivirnos por ella. Desvivirnos por ella. Amén. Acuérdense, si el Espíritu no mora en mí, yo moraré en el mundo. Si el Espíritu no mora en mí, en la cual produce el querer como el hacer según su buena voluntad, automáticamente yo moraré en el mundo. Y tercero, Cristo, hermano. Cristo es la única cabeza de la iglesia. No es Ariel y soy yo. Nosotros somos, ¿qué decía Mateo 20? Somos los más grandes entre vosotros, ¿sabía? Porque somos los que más servimos. Somos vuestros servidores, hermano. Y que las cosas las hacemos por amor. Porque hemos sido contratados por el jefe. Hemos sido contratados por el jefe. Y a mí el jefe me dice, Julio, trabaja bien, porque si no te echo. Digo, sí. Sí, porque tú vas a tener, ahora no estás tal vez cobrando ahora, pero tú vas a tener una recompensa en el día de mañana. Así que, sí, Señor, venga. ¿No? Así que, hermano, os animo a que simplemente, que por la gracia de Dios tengas la lucidez de discernir dónde está tu morada. Nada más. ¿Dónde está tu morada? Y si has permitido o permites que Dios profundice en tu hombre interior, en tu ser interior, profundice por medio de la palabra. Y no sea simplemente mera palabra, letra que mata, sino espíritu que vivifique. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo sé que tú conoces el futuro y sabes lo que va a venir. Y yo sé perfectamente que tú, de una forma u otra, tú nos estás preparando para lo que ha de venir. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te ruego, Padre, que por tu gracia hagas esa obra profunda en nuestras vidas y que aquellos, Señor, hermanos que todavía no han experimentado, Dios mío, esa vida profunda espiritual, esa morada eterna en su corazón, que tú lo puedas hacer por tu gracia. Yo te ruego, Padre. Señor, y a los que estamos en la brecha trabajando para tu reino, perfecciónanos, Señor, para poder trabajar con excelencia y para que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre y solo para agradarte a ti, Señor, y no a los hombres. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.